Hasta aquí, y vamos terminando ya el capítulo 7. He venido comentando los grandes temas lógicos que van apareciendo en cada capítulo del descubrimiento de Harry. Esto, sin duda, es lo más adecuado cuando uno se propone, como me lo he propuesto, hacer un comentario que ayude a leer mejor y, por tanto, a comprender, a disfrutar y a degustar parte por parte esta interesante obra de Lippmann. Sin embargo, esta estrategia tiene un problema. Por fijarse en lo global, se pierden los detalles. Y cuando esto ocurre, el pensamiento tiende a hacerse árido, lejano, abstracto, pues se pierde el sentido de los datos concretos, de los casos, de las circunstancias particulares. Perderse los detalles, además, es mucho más grave cuando ocurre en una obra escrita por Matthew Lipman, un hombre con un gran sentido de los detalles. Lipman es una persona atenta a los asuntos concretos de la vida. Un amante de los animales, tenía un gato hermoso, un ser sensible al arte, sobre todo a la música, a la poesía y a la pintura, y alguien con un gran sentido de lo cotidiano, que sabe apreciar y valorar los juegos de los niños, los conflictos de los adolescentes, los encuentros entre amigos, las comidas en familia, las locuras del amor y tantas otras cosas que hacen significativa y bella la vida cotidiana de las personas. En este video podcast me propongo examinar dos detalles de esta novela filosófica que he dejado de lado en los comentarios anteriores. La conversación entre Marcos y Harry mientras contemplaban la forma de las nubes al final del capítulo 5 y el asunto de la piedra que alguien lanza contra Harry al terminar el capítulo 4. Aprovecharé además la ocasión para hacer lo que llamaré un interludio pirciano, pues recurriendo al filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, uno de los filósofos que más influyeron sobre Lippmann y sobre su concepción de la lógica. Entonces, recurriendo a Peirce, me ocuparé de un problema clave, el de la diferencia entre los razonamientos deductivos, inductivos y abductivos. Al final del capítulo 5 hay una escena maravillosa. Marcos, que minutos antes había sido tan radical en su crítica a las instituciones educativas, ahora está dispuesto a maravillarse ante un espectáculo que era para él como un regalo de la naturaleza. De pronto levantó los ojos hacia el cielo y al mirar las nubes creyó ver en ellas un mapa de Colombia en el que un país blanco navegaba por un océano Pacífico completamente azul. Creía distinguir allí la Guajira, el Golfo de Urabá, la isla de San Andrés, el trapecio amazónico, aunque pareciesen desdibujados y confusos. Sí, era maravilloso. Pero lo maravilloso no era simplemente verlo. Ellos, Marcos y Harry, sabían que era solo una ilusión perceptiva, pues ciertamente lo que veían no era un mapa de Colombia. Lo maravilloso era sobre todo que fuera una idea de ellos haberlo visto de esa forma. Es decir, que a partir de una percepción un poco difusa, como era ciertamente la que habían tenido, hubieran sido capaces de imaginarse algo, de pensar que podría ser de un cierto modo. La maravilla del pensamiento no está solo en sacar conclusiones, sino en hacernos percibir las cosas como dotadas de significado y en darnos la posibilidad de imaginárnoslas de un modo imprevisto. Percibir, pensar e imaginar no son cosas opuestas entre sí, sino actividades mentales que se complementan. Y con lo que le dijo Marcos, Harry recordó de inmediato el comentario de la señorita Jaimes. Por muy maravillosa que sea una cosa, entenderla es igual de maravilloso. El pensamiento es lo más maravilloso
porque nos permite maravillarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos e imaginamos. Y este vínculo entre percepción, pensamiento e imaginación es algo que debemos explorar continuamente en nosotros y en las personas que nos rodean, como nuestros amigos y nuestros estudiantes. Lippmann nos invita en su manual para el profesor a hacer ejercicios que nos permitan vincular pensamientos con percepciones de todo tipo, visuales, auditivas, táctiles, etc. Las cosas en que pensamos a diario tienen cualidades de color, sabor, textura, olor, sonido y muchas otras. Y vincular esas cualidades con los pensamientos que tenemos es una forma de cultivar el pensamiento metafórico. Vincular pensamientos y percepciones. Tu nombre me sabe a hierba, dice una bella canción de Joan Manuel Serrat. Pues bien, ¿qué sabor tendrá la tristeza? ¿A qué huelen las sospechas? ¿De qué color es el amor que sentimos por alguien? ¿Cómo suena mi corazón cuando lo escucho? ¿Qué textura tienen los números? Preguntas aparentemente tontas, pero que nos hacen vincular pensamientos con percepciones y nos permiten imaginar cosas enteramente nuevas. Otro acontecimiento que he dejado de lado en los comentarios previos es aquel en que, al final del capítulo 4, una piedra pasa muy cerca de la cara de Harry y rompe la puerta de vidrio del colegio. No me interesa aquí el hecho físico de la caída de la piedra, sino los pensamientos que esto suscita. En la mente de Harry surgen inmediatamente preguntas como estas. ¿Fue un hecho accidental o deliberado? ¿Y cómo podemos determinarlo? Desde luego, la distinción entre los eventos que ocurren de forma accidental y los que suceden a propósito no siempre es fácil. Pero Harry resuelve pronto esta duda. Ve a alguien que sale corriendo y supone que se trata de la persona que le ha lanzado la piedra. Cree entonces que alguien deliberadamente quiere hacerle daño y de inmediato sospecha de Toño, con quien acaba de tener un pequeño altercado en clase. Harry piensa en muchas cosas, pero todas son confusas. Ha realizado diversos actos mentales, pero todos le dejan dudas. Se ha preguntado y se ha respondido. Pero ¿cómo hace para saber que su respuesta es correcta? Ha supuesto que la persona que salió corriendo fue la misma que lanzó la piedra, pero ¿es válida su suposición? Harry sospecha de Toño, pero ¿tiene razones para ello? ¿Cuáles son? ¿Son suficientes? ¿Es acaso justo sospechar de alguien sin tener nada con qué probarlo? Harry se queda con una sensación desagradable. No solo a alguien no le gusta lo que está haciendo, tal vez sus continuas preguntas sobre cómo pensamos, tal vez no solo le gusta, sino que no le gusta, sino que esa persona está dispuesta a hacerle daño. Bueno, no solo está dispuesta a hacerle daño, sino que ya lo intentó una vez y es posible que lo intente de nuevo. La conversación que luego tuvo con Marcos al final del capítulo 5 tampoco le aclaró mayor cosa, pues él le sugirió que tal vez el culpable fuera un compañero nuevo, Guillermo Hernández. Sin embargo, esta información, lejos de resolver sus dudas, las acrecienta. Pues ya no tiene un sospechoso, sino dos. Ahora tiene nuevas perplejidades y temores. Así concluye el capítulo 5. Guillermo Hernández. ¿Por qué querría él tirarme una piedra?, pensó Harry. Pero igualmente, ¿por qué iba a querer hacerlo Toño? Al volver a la casa, Harry se iba fijando en lo que podría ver detrás de los árboles o acechando detrás de las esquinas. Fuera quien fuera el que había tirado la piedra el martes, a lo mejor no fallaría la próxima vez.
La sospecha hacia Guillermo se hizo más fuerte por un comentario de Elisa al final del capítulo 7, pero finalmente todo el asunto se resolvió al concluir el capítulo 8, cuando Toño le cuenta a Marcos que Guillermo, al que la guerrilla le acababa de matar a su papá, tiene envidia de Harry por la relación que éste tiene con su padre y le fastidia que hable a menudo de las oraciones que se pueden invertir y las reglas que seguimos al pensar. Finalmente el asunto no pasa a mayores y simplemente se diluye, tal vez sin que Harry llegue a tener plena conciencia de quién fue el que intentó golpearlo y de los motivos que pudo haber tenido para ello. Me he detenido en este detalle por una razón fundamental, porque muestra las limitaciones que tiene el razonamiento puramente deductivo. Harry razona muy bien cuando se trata de seguir reglas estrictas. Para él es muy claro que si es verdadero que todos los leones son fieras, debe ser falso que algunos no lo sean. O que si ningún carro es avión, entonces ningún avión es carro. Mientras todo se puede resolver dentro del razonamiento esquemático de las 4 proposiciones categóricas, Harry se siente seguro. Pero cuando se trata de responder a un asunto fáctico, a un asunto de hecho, a algo tan concreto como quién le lanzó una piedra, está completamente perdido. Su gran capacidad de razonamiento deja entonces de funcionar. Y el problema es que mientras siga haciendo estrictamente deducciones, no puede saber quién intentó hacerle daño. Por vía de deducciones no puede llegar a saber quién le lanzó la piedra. Y tampoco puede hacerlo examinando casos semejantes, pues esto de lanzarle piedras a un compañero no es algo que pase todos los días. No puede entonces encontrar la respuesta por inducción, es decir, extrayendo conclusiones a partir del examen de una serie amplia de casos particulares. No le quedaba pues otro camino que el de inventar un sospechoso, que en este caso fue Toño, y buscar evidencias que lo inculpen. Harry intenta razonar a partir de una hipótesis que es completamente incierta, pero no llega muy lejos. Quien tenga unos conocimientos básicos de lógica ya se habrá percatado de que el problema que aquí se está planteando es el de la diferencia entre 3 modos distintos de hacer inferencias: la deducción, la inducción y la abducción. Y sin duda quien mejor comprendió esa diferencia fue un filósofo al que Lippmann estudió con gran interés, Charles Sanders Peirce. Intentaré mostrar esta diferencia sin entrar en demasiados detalles y solo en orden a una mejor comprensión de los aspectos lógicos del descubrimiento de Harry. Quien quiera profundizar en las ideas de Peirce y en particular en su idea de la abducción, le recomiendo mirar en este mismo canal de YouTube la lista de reproducción Cátedra Peirce, en donde hago una presentación amplia de la filosofía de este gran pensador norteamericano. Le recomiendo mirar específicamente los videos 12 a 17, en donde presento la teoría del razonamiento de Charles Sanders Peirce. Empezaré por algunas diferencias. Mientras el razonamiento deductivo es demostrativo, pues en él la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, el razonamiento inductivo es solo probable, pues las premisas, por más verdaderas que sean, no garantizan la verdad de la conclusión, sino que solo lo hacen o hacen a esa conclusión más o menos creíble, plausible, probable, etc. El razonamiento deductivo es un razonamiento cerrado, pues ningún acontecimiento nuevo puede modificarlo. Recordemos el típico razonamiento deductivo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esas 3 proposiciones son verdaderas y ese razonamiento es válido, pase lo que pase. Aunque mañana desaparezca la luna o se apague el sol, eso seguirá siendo válido y verdadero. El razonamiento inductivo, en cambio, puede ser modificado y enriquecido
por nuevos descubrimientos. Es siempre perfectible. La lógica que ha venido descubriendo Harry es fundamentalmente la lógica deductiva. Esa es la que solemos estudiar ordinariamente. Aprender lógica deductiva tiene, por supuesto, muchas ventajas. El que conoce sus reglas puede pensar de una forma ordenada, sistemática. Claro, y si razona de forma ordenada, siguiendo reglas precisas, pues se hará más sensible y podrá más fácilmente identificar errores muy comunes en que incurrimos cuando razonamos, falacias. Desde luego también podrá identificar más fácilmente contradicciones, vaguedades, ambigüedad en los términos, etc. Entonces, la lógica deductiva es útil porque nos enseña a pensar ordenadamente. Es claro, sin embargo, que por deducción no logramos conocer nada nuevo, pues un razonamiento deductivo no hace más que explicitar en la conclusión lo que estaba implícito en las premisas, ¿cierto? Si yo digo, en la conclusión digo que Sócrates es mortal, eso ya estaba implícito en la idea de que todos los hombres son mortales y de que Sócrates es hombre. Un razonamiento deductivo explicita en la conclusión lo que ya estaba implícito en las premisas. Tampoco la inducción nos permite conocer nada nuevo, solo nos permite hacer generalizaciones a partir de casos particulares, que pueden estar bien hechas o mal hechas, dependiendo. Hay reglas para hacer inducciones correctas. ¿Qué ocurre? Que si solo pudiéramos razonar deductiva e inductivamente, nunca podríamos conocer nada nuevo. Nunca descubriríamos nada. Pero en efecto, descubrimos cosas todos los días. Y no porque hagamos generalizaciones, o porque establezcamos regularidades, o porque hagamos deducciones silogísticas. Entonces, debe haber otra forma de razonamiento que nos permita descubrir lo que sabemos. Un modo de razonar por el medio del cual lleguemos a conclusiones ciertas que luego podamos exponer mejor a través de procedimientos deductivos e inductivos. Eso es lo que hace la ciencia. Y la ciencia razona deductiva e inductivamente, pero los descubrimientos científicos no son el resultado de la deducción y de la inducción, sino de la abducción, que nos muestra que algo puede ser y que nos invita a buscarlo. A ese modo de razonar, que llamó abducción, Peirce lo define de la siguiente manera. La abducción es el proceso de formar una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que introduce alguna idea nueva, es decir, que nos permite descubrir algo que no sabíamos. Pues la inducción no hace más que determinar un valor y la deducción meramente desenvuelve las consecuencias necesarias de una hipótesis pura. La deducción muestra que algo debe ser. La inducción muestra que algo es realmente operativo. Y la inducción meramente sugiere que algo puede ser. Esa es la fuerza de la inducción. ¿Cómo procede este razonamiento abductivo? Pues el razonamiento abductivo se basa en la lectura cuidadosa de indicios, de detalles, que fue precisamente lo que no logró hacer Harry para descubrir quién le había lanzado la piedra. Si uno quiere ver un modelo interesante de lo que es el razonamiento abductivo, yo siempre recomiendo las novelas de detectives, por ejemplo, las de Sherlock Holmes, que son fantásticas, o un caso maravilloso que es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Para comprender la abducción, Peirce nos muestra la diferencia existente entre estas tres formas de razonamiento a partir de un ejemplo famoso, el de unos paquetes de frijoles. Ese es el ejemplo que reproduce Lippmann, pero con las pasas de chocolate que Harry comparte con Marcos y con María. Ese ejemplo que aparece en el capítulo 5 del descubrimiento de Harry. Pero aquí voy a conservar el ejemplo clásico de Peirce.
Supongamos que estamos en una habitación en donde hay varias bolsas de frijoles, entre ellas una bolsa con frijoles rojos. Tomamos entonces un puñado de estos frijoles rojos. Esos frijoles, evidentemente, deben ser rojos, pues fueron tomados de esa bolsa de frijoles rojos. Expresémoslo en la forma deductiva del silogismo. Todos los frijoles de esta bolsa son rojos. Estos frijoles son de esta bolsa, por lo tanto, estos frijoles son rojos. Este es el esquema típico de un razonamiento deductivo. Pero, ¿qué tipo de proposiciones son las que aparecen interrelacionadas aquí, en este razonamiento? Tenemos una regla: todos los frijoles de esta bolsa son rojas. Se nos muestra un caso: estos frijoles son de esta bolsa, con lo cual obtenemos un resultado. Por lo tanto, estos frijoles son rojos. Esto es la deducción, la inferencia de un resultado a partir de una regla y de un caso. Pero desplacemos de nuevo la imaginación hacia aquel cuarto que contiene bolsas de frijoles y hagamos ahora algo diferente. Supongamos que no sabemos de qué color son los frijoles que hay en aquellas bolsas. Hay un poco de bolsas, pero no sé qué color son. Y entonces tomamos de nuevo un puñado de frijoles. Lo observamos y vemos que todos los frijoles son rojos. ¿Qué podemos pensar de los demás frijoles de esa bolsa? Evidentemente, tendemos a pensar de inmediato que esos frijoles deben ser rojos. Sí, si yo saqué un puñado y son rojos, pues supongo que todos deben ser rojos. Aquí ya no inferimos el resultado, sino que lo observamos, como también observamos el caso. Lo que inferimos es una regla. Tenemos un caso: estos frijoles son de esta bolsa. Y un resultado: estos frijoles son rojos. E inferimos a partir de ello una regla: todos los frijoles de esta bolsa deben ser rojos. Esto es la inducción, la inferencia de una regla a partir de un resultado y un caso. Pero sigamos imaginando. Supongamos ahora que estamos en un cuarto en donde hay bolsas con diversos tipos de frijoles y que sobre una mesa hay un puñado de frijoles rojos. Examinamos las otras bolsas de frijoles y descubrimos que hay una sola bolsa que contiene frijoles rojos. A lo mejor otra tiene frijoles blancos, la otra tiene frijoles negros. Y bueno, ¿qué tendemos a concluir? Que los frijoles rojos que están sobre la mesa provienen de esa bolsa que solo contiene frijoles rojos. Aquí tenemos la regla y el resultado e inferimos el caso. Veamos, esta es la regla: todos los frijoles de esta bolsa son rojos. Y el resultado: estos frijoles son rojos. El caso se infiere de lo anterior. Luego, estos frijoles son de esta bolsa. Esta es la abducción, la inferencia de un caso a partir de una regla y un resultado. Por supuesto, esto no es una conclusión segura, porque la abducción lo que nos pone, a lo que nos lleva es a inferir el caso. Y entonces a ver si luego eso funciona también en otros casos, ¿cierto? La abducción es el razonamiento hipotético que nos dice: vea, tal vez sea así, mírelo en otros lugares a ver si es así. Claro, esa no es una conclusión segura. Tal vez alguien puso sobre la mesa esos frijoles y luego se llevó la bolsa, puede ser. Pero existe un alto grado de probabilidad de que los frijoles rojos que están sobre la mesa provengan precisamente de esa bolsa que solo contiene frijoles rojos. Es cierto que podrían venir de una bolsa de frijoles negros o blancos, pero nadie tendería a suponer tal cosa. Harry no razona abductivamente y por eso le resulta difícil encontrar una buena explicación para muchas cosas. Y porque el razonamiento abductivo es algo propio de los detectives, de los científicos y de todos aquellos que intentan resolver problemas mediante razonamiento lógico. Pero al intentar razonar de forma ordenada y sistemática, Harry, y todo el que lo haga con él, está preparando su mente para que esté atenta a esos detalles de la vida cotidiana cuyo examen nos ayudan a hacernos seres más inteligentes, más perceptivos y más imaginativos.